buenas noches para todos. Gracias por estar presentes en esta nueva sesión de Diálogos con Sentido y Esperanza, actividad que está patrocinada por la Corporación Obras de CAP de Chile. El contenido sobre qué es CAP y sus actividades en Chile se puede consultar en la página web cap.cl. CAP es una comunidad de personas que buscamos la liberación interior, justo el tema de hoy, para expandir nuestro amor, nuestra conciencia y aportar esa conciencia expandida para bien de la humanidad. El tema de hoy es libertad interior, el espacio inviolable del ser. Ese tema hace parte de la obra La Nueva Espiritualidad, una disciplina del pensamiento, y la exposición la hará su autor, Humberto Raigosa Borges. Un saludo a todos. Como nos dice entonces el título del encuentro, vamos a hablar sobre la libertad interior, considerando que la libertad interior es, yo creo, la única con la que uno puede contar y en la que hay que trabajar directamente para conseguirlo. Yo soy dueño de mis acciones y de sus consecuencias. Si usted quiere una definición, pues la libertad interior es elegir manteniendo intacto el principio de libertad. Pero también nosotros podemos hacer de esta definición una interpretación del desenvolvimiento espiritual, que es como el motivo de nuestro trabajo interior. Desenvolverse es elegir a través de las sucesivas propuestas que nos va dando la vida, de tal manera que se mantenga intacto el principio de libertad. Dice de una manera muy, yo creo que un poquito fuerte, le llamamos el espacio inviolable. Bueno, es porque cuando se es libre interiormente, se es libre bajo cualquier condición. Y eso yo lo resuelvo con la anécdota de Gandhi, que cuando lo llevaban a la cárcel era feliz. ¿Por qué? Porque era un alma libre y se podía dedicar a su pensamiento creativo, entre otras cosas. Voy a hacer una pequeña lectura como introducción. Un individuo dedicado a la vida espiritual es alguien sumamente reflexivo que ha decidido hacer realidad en su propia vida las verdades que descubre. Es un espíritu consagrado. Es alguien que tiene un compromiso con los interrogantes de la vida y a ellos dedica toda su energía y su fervor. También puede suceder que alguien sumamente reflexivo, una vez levantado de su escritorio, caiga atrapado en la cuenta bancaria o en la intolerancia o en la indiferencia por la realidad que tiene a su alrededor, o quede atrapado en las mismas cosas que cualquier individuo que nada ha oído decir o poco se interroga acerca de la libertad. La libertad es uno de los conceptos que más trabaja la nueva espiritualidad, pero su punto de partida es un tanto más avanzado que el propuesto por la libertad civil. Es decir, quien está dedicado a la vida espiritual
considera obvio y de fácil observancia el respeto por la individualidad, el derecho a crear la propia identidad y el propio estilo de vida, la igualdad y dignidad ante la ley y la autoridad, al igual que la libertad para hacer todo lo que no sea prohibido. La espiritualidad se construye sobre la base de actos libres y este es realmente el punto de partida de la espiritualidad auténtica. Aunque la libertad sea en sí un objetivo, podemos decir que la espiritualidad es ante todo un medio hacia el ideal supremo, estructurado en sucesivos objetivos alcanzables y posibles. La libertad como objetivo tiene muchas definiciones. Como noción política parte del hecho de que estar completamente solos es imposible para los seres humanos. Raigosa, ¿Qué hago? Para Sartre, la libertad es la capacidad de elección. Para Kant es el acto voluntario. Para Marx es liberarse de toda opresión. Para Isaiah Berlin, la libertad política es ausencia de limitaciones, es decir, la ausencia de coacciones por parte de otros congéneres. Una idea de libertad que encontramos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Primera República Francesa. La libertad entendida como medio es autodeterminación. Aquí elegimos cómo llegar a un bien determinado. Es una capacidad de elegir entre un abanico de posibilidades los mejores medios para llegar al ideal soñado. Como fuerza electiva es tomar y dejar, es decir, implica renuncia, implica consecuencias y asumirlas, implica responsabilidad entendida como la toma de conciencia de que lo que hago no perjudica ni hace daño alguno. En cada elección tomamos un objetivo intermedio y se abre para nosotros otro nuevo abanico de posibilidades. Bueno, espero no las haya molestado con esa larga introducción, pero ahí queda dicho todo lo que se va a proponer reflexionar esta noche. Como se ve, entonces vamos a centrarnos en la elección como la base para conseguir la libertad interior, paso a paso en el desenvolvimiento. En una obrita de teatro francesa, una de las escenas cuenta la adhesión de un joven entusiasta al Partido Comunista. Con supremo fervor, él se consagró, digamos, con un juramento al Partido Comunista. Y el Partido Comunista, en prueba de su lealtad, le puso como tarea eliminar a un viejo militante que traicionó el movimiento, que traicionó el partido. Él, pues fiel a su juramento, se fue a cumplir su misión. Pero llegado el momento y llegado el lugar, no lo hizo, no pudo hacerlo. Y después cuenta, él mismo dice, me abandonó mi juramento,
me abandonó mi convicción, me abandonó la orden. Me encontré solo ante mi elección y tuve que decidir por mí mismo y asumir la responsabilidad. Yo sabía que el partido había elegido antes de mí, pero las consecuencias son mías. Tendré que vivir en la clandestinidad durante toda mi vida. Así que en ese momento de elección él eligió por sí mismo. ¿Será eso una expresión de libertad? Voy con otra anécdota y después les digo por qué. Por allá en 1600, los eran japoneses, se dieron a la persecución de los cristianos conversos, porque temían que fuera eso el prolegómeno de una invasión de España o de Portugal. Mataron miles de cristianos y hubo mucha muerte de sacerdotes justamente en Nagasaki, ¿no? Eran japoneses, obligaban a los católicos, a los cristianos a pisotear la imagen de la Virgen y el Cristo. Algunos de ellos los pisotearon y otros no. Mataron a todos los que pisotearon las imágenes sagradas. Y los otros no lo hicieron, pero para salvar la vida. Y seguían con su fe, pues, de forma clandestina, sin rituales, sin sacerdotes, pero de forma clandestina seguían creyendo o manteniendo su fe cristiana. Eran japoneses perpicaces, se dieron cuenta que tenían que matar tanto al individuo como esa instalación del cristianismo en su mente. Entonces, a partir de entonces, les obligaron a hacer un juramento. Lo voy a leer. Para salvar su vida deberían jurar y decir este juramento en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Santa María y todos los santos. Si rompo este juramento, pierda para siempre la gracia de Dios y caiga en el lamentable estado de Judas Iscariote. Y luego los obligaron a jurar en nombre de las deidades budistas. Con ese doble juramento se asegurarían que, bueno, que los cristianos iban a tener que cumplir por uno o por otra deidad. ¿Por qué todas estas dos anécdotas? Porque, para empezar, unos dicen que somos irremediablemente libres. Otros pensadores dicen que estamos atrapados en un destino. Y otros pensadores dicen que nosotros no elegimos, sino que quien elige es el inconsciente. Para empezar, a casi todos nosotros eligieron por nosotros durante mucho tiempo, hasta cierta edad en que tuvimos conciencia de la vocación, si es que la tuvimos, ¿no? Pero eligieron en la familia, eligieron en la religión, eligieron en la educación. Y pasó mucho tiempo hasta que cada uno de nosotros tomó conciencia de la vocación y entonces empezó a tratar de elegir. Sin embargo, elegir
tiene sus detalles, ¿no? Porque uno elige entre posibilidades y cuando elige una posibilidad queda, como se dice, sometido a esa posibilidad y a sus consecuencias. Entonces es como si no tuviera libertad a partir de ahí. Es como un aspecto paradójico que tiene la elección. Es cierto, con el tiempo usted puede negarse a esa elección y tomar otra, pero las consecuencias siguen con nosotros y el tiempo no regresa. Así que la forma de elegir correctamente hay que investigarla y es por eso que estamos hablando hoy en esos términos. Pero no hay otra forma de actualizar la libertad que eligiendo. Es decir, no hay otra forma de hacer que la libertad sea efectiva sino cuando uno elige. Y después de todo, no elegir. No elegir también es elegir. Otro detalle curioso en las características de la elección es que una vez que elegimos una posibilidad, esa posibilidad se vuelve real, ¿sí? O sea, lo que era posibilidad ahora es realidad. Es paradójico, ¿no? Bueno, aquí hay que entrar en otro campo y es considerar que la realidad, además de las dimensiones espaciotemporales, tiene otra dimensión que es la existencial, la realidad en que vivimos, ¿no? Donde están, por ejemplo, lo necesario, donde está lo posible, donde está lo contingente. Todos son aspectos de la elección que están en el mundo existencial. Y hagamos aquí una apuesta y consideremos que es allí donde se da el desenvolvimiento espiritual, no en la dimensión espaciotemporal, porque si hoy llueve y mañana hace sol, ese cambio no representa nada, eh, digamos, en un sentido espiritual. Así que el cambio que nosotros llamamos desenvolvimiento espiritual acontece en ese plano de la realidad, donde se da lo necesario, lo posible, lo contingente. Un detalle más de la estructura de la realidad. Es ese principio que llamaron los griegos antipotético, que enunciaron los griegos, que es simplemente el principio de exclusión de los contrarios. Es decir, que una cosa no se puede dar y no darse a la vez. Y otra forma de enunciarlo es que una cosa y su contrario no se pueden dar a la vez. En fin, ya un principio que nos parece simple y ustedes dirán, ¿y a qué viene esto con la libertad interior? Observen que este principio nos muestra los errores que cometemos en el trabajo espiritual. Es decir, cada vez que cometemos una equivocación, la realidad nos la muestra. Y toda vez que repetimos las equivocaciones, la realidad nos lo muestra. ¿Y qué hace el pensamiento? Si no es así, entonces es su contrario. Cuando uno trata de interpretar ese principio de la realidad, entonces se da cuenta que se disparó el pensamiento. Y por ese principio de la realidad, uno puede decidir situaciones, ¿no? Si me equivoqué acá, entonces a través de esta otra posibilidad, la situación será distinta, etcétera. Y entonces uno puede elegir, discriminar
repartir, comparar, ocultar, todas esas propiedades del pensamiento. Y entre otras cosas, elegir es la función fundamental elegir es la función fundamental de la inteligencia. Voy a contarles otra anécdota, donde se pone claro todo esto del elegir y buscar la manera correcta de elegir. Por allá en 1938, los nazis le habían prometido a Freud la visa para salir de Austria, pero le dijeron que en su declaración debía constar que los alemanes, sobre todo la Gestapo, le habían tratado con todo respeto y consideración, dada su reputación científica. Los nazis le obligaron a poner ese parágrafo en su declaración para salir de Austria. Entonces, Freud se encontró en este punto ante un dilema, ¿cierto? Digamos, un conflicto que lo llaman de evitación en la psicología experimental. Es decir, tenía dos cosas por las que no podía elegir. Por un lado, si aceptaba la frase de los nazis, estaba concediéndole fama a los nazis, que eran precisamente los enemigos de todo, de los judíos, de su raza. Y por otro lado, con eso él faltaba, digamos, a su ética de manera muy absurda, ¿no? Entonces Freud se las ingenió, sin aceptar ni lo uno ni lo otro, aceptó la forma en que dijeron los nazis que escribiera para su declaración, y entonces además él puso y le dieron permiso de ponerlo de su puño y letra. Recomiendo de todo corazón a cualquiera a los nazis, especialmente a la Gestapo. ¿Qué hizo con esto Freud? Eligió de manera muy inteligente, ni lo uno ni lo otro, pero con eso ridiculizó, dada la fama que tenía la Gestapo, ridiculizó todo el documento, o sea, le quitó valor de verdad. Entonces nos queda una pregunta. ¿Cómo hacer buenas elecciones? ¿Cómo hacer para que mis elecciones, sucesivas elecciones que nos presenta la vida, desde que nos levantamos, me levanto o no me levanto, me pongo esto, me pongo lo otro, y resuelve uno una elección y esa nueva propuesta le vuelve y se divide en una y en otra y en otra? Y digamos, para poner un ejemplo muy sencillo, pero espiritualmente es así, uno se encuentra continuamente teniendo que elegir y poniendo a prueba su convicción de la renuncia, su convicción en el camino, ¿no? Su vocación. ¿Será que se puede? Una pregunta. ¿Es posible educar o entrenar la manera de elegir? Tengo aquí otra frasecita de los griegos que dice, cuando hay un objetivo, hay que elegir un medio. Entonces estamos ante otra pregunta. ¿La libertad qué es? ¿Un objetivo? ¿Es un medio para nosotros? Yo lo plantearía que es como un medio. Como objetivo también se puede tener uno querer vivir de manera libre, pero para nosotros es un medio para alcanzar el desenvolvimiento espiritual y en última instancia lo divino, la unión divina.
Ante la buena elección pongamos algunos criterios, ¿no? Observemos. Yo tengo que resolver algunas dudas para elegir si es esto lo mío, me interesa, realmente lo quiero, gozo yo de autonomía para tomar mis decisiones. La elección implica riesgo, es un hecho. Hay la posibilidad de una pérdida. Siempre el futuro es incierto. Toda elección produce angustia. Vivir es elegir y elegir es renunciar. Todos tenemos que elegir, como decíamos, minuto a minuto, por decirlo, pero en la vida espiritual hay momentos en que las elecciones son cruciales. ¿Mm? Entonces, por eso me parece tan interesante revisar la manera de elegir y si es posible, eh, sí, desenvolver una manera exacta para elegir. Y yo creo que por suerte en la vida espiritual tenemos algunas certezas en las que podemos confiar. Por ejemplo, al tomar los medios para una elección, nosotros podemos darnos cuenta de que los bienes espirituales para la vida espiritual son los valores, valores morales, valores culturales, valores intelectuales, estéticos y sociales. Y también sabemos lo que son los medios los bienes naturales, los bienes materiales, que son las cosas, los vehículos, las joyas, los bienes raíces, etcétera. Y tenemos noticia de lo que son también los contravalores, como la ambición, la indolencia, la frivolidad, la mala competencia, la nociva audacia y temeridad, etcétera, son contravalores que a la hora de elegir uno los debe tener presente y sabe que si los elige, bueno, está poniendo en peligro su libertad interior. Voy a terminar con el siguiente pensamiento. El mal uso de la libertad, la mala elección de los medios, son males del mundo porque van transformando en maneras de ser colectivas la subjetividad se va transformando y y nos resulta normal que en un medio donde prevalece la competencia tengamos que excluir a otros para poder permanecer, participando en coaliciones y usando todo recurso posible para evitar ser víctimas, prefiriendo ignorar que nos hemos vuelto desleales e ignorando las alianzas y compromisos de grupo, si eso hay que hacerlo para salvar el pellejo. Bueno, espero que me haya hecho entender por lo menos y, y nos queden algunas reflexiones más por hacer, que es lo que nos va a invitar ahora Arturo. Libertad como Muchísimas proceso, gracias, más como Humberto. valor absoluto. Muchas claridades y muchas preguntas. La visión de la libertad como proceso más que como valor absoluto. La libertad más asociada a la elección que yo haga y asociada a conciencia. Eso lo saca del marco de la cadena biológica, de la prisión que se podría decir que es la mente instintiva,
que es lo que regularmente la gente piensa como libertad, hacer lo que quiere, o sea, dejarse manejar por la mente instintiva. El punto de la mirada que usted plantea es enriquecedora, porque a su vez es un reto, porque siempre se está eligiendo, aun cuando no se elija y aun cuando uno no sea consciente de la elección. Usted hablaba o escribía de la libertad interior como capacidad, como querer, como estado de conciencia. ¿Nos podría ampliar un poquito por ahí? Sí, sí, exactamente. Bueno, es que hay una libertad que llaman la libertad civil, ¿cierto? A la que tenemos derecho todos, es un derecho, y como lo mencionábamos en la introducción, eh, mientras haya justicia, ese tipo de libertad pues nos abriga, pero la libertad interior hay que conquistarla. La libertad interior es eso, que elegir siempre con dirección al ideal supremo que cada uno tenga, ¿sí? Entonces, cada que yo tenga que elegir y elijo en esa dirección, yo siento libertad por completo, estoy en lo que quiero hacer, lo que me dijo la vocación, lo que me dice la convicción, los valores que, que yo albergo y lo que considero que es bueno para el ser humano. Y esa libertad nunca me la van a quitar, vaya donde vaya, me sometan como me sometan. Por eso descontaba lo de los cristianos que a pesar de que los iban a matar y ellos evitaban la muerte, en silencio seguían con su fe. O como Gandhi, que no le importaba si lo metían a la cárcel porque él era libre por dentro. Entonces es una capacidad. Y la capacidad en última instancia es avanzar hacia el ideal soñado y que, entre otras cosas, el ideal no es una cosa que se da de un salto, sino que son sucesivos propósitos. Se va llegando, no se sabe cuándo se llega, porque uno, por ejemplo, tenemos muchas preguntas acerca del desenvolvimiento espiritual. ¿Será que yo sí me estoy desenvolviendo? ¿Cuántos años llevo en CAF y qué es lo que, bueno, porque es que eso no pertenece al tiempo, sino como decíamos en la charla, a ese plano de la realidad que es el plano existencial, y donde se da el cambio real en el espíritu y se modifican las maneras del ser. Eso. Por eso el descubrimiento espiritual pertenece a otro campo que no es el tiempo, ni cuánto he hecho, sino ir ganándole día a día a la libertad, resolviendo de manera, yo creo que correcta. Que libertad total no hay, que hay grados de libertad, eso es cierto. Eh, pero entonces, si alguna hay, realmente es de tipo espiritual y es la que uno ha conquistado. Y estábamos tratando de decir, de dar una forma para conquistar esa libertad interior. Es intocable la libertad interior, todo, y realmente cuando uno ve una persona libre, ni le va ni le viene su libertad civil. Eres una persona que en eso no, no tiene nada que objetar, pero interiormente uno se da cuenta que no tiene tantos, que dicen los chicos ahora, rayones mentales, tantos inconvenientes con las tendencias y bueno, es más o menos lo que se propone en CAF.
ese tipo de libertad de conciencia. José Arturo introdujo un término y fue la libertad como un proceso que responde a un estado de conciencia. Y en ese sentido, yo siento que cualquier proceso implica un eterno cambio, un devenir. Entonces uno perfectamente puede ir asumiendo elecciones, digamos, a conciencia desde su interior, como plantea Humberto, que es la verdadera libertad. Eh, pero sin duda uno también es un ser cambiante y el estado de conciencia de uno, y Kaf lo plantea así, nos invita a una expansión del estado de conciencia. Entonces, en la medida en que ese estado de conciencia va cambiando y se va expandiendo, también yo puedo ir reconsiderando mis elecciones, y yo creo que si hay algo que debiéramos aprender, sobre todo en estos momentos los seres humanos, es a concedernos el derecho a rectificar. O sea, Humberto Maturana, el chileno muy querido de todos ustedes, y también aprecio mucho todo lo que aportó este biólogo, él habla de tres derechos humanos adicionales. Y él dice el derecho a decir que no, el derecho a retirarse de un lugar sin que nadie se moleste y el derecho a equivocarse. Y esos derechos, sencilla y llanamente, lo que están considerando es el devenir eh, del ser humano y de su estado de conciencia. Entonces uno, pues, en esa medida puede ir cambiando eh, sus compromisos, digámoslo así, y yo no le vería, digamos, ningún problema. Es decir, no creo que pueda haber una definitiva, sino que es un proceso, como dijo José Arturo, la libertad es un proceso. Gracias. Muchas gracias. Eh, Hablaba del plano existencial, donde se ventilan los valores, ¿cierto? Ujú. Que la libertad y las elecciones están más o menos en ese aspecto, más que en el mundo tridimensional. De hecho, existencialmente es complicado tomar elecciones porque uno no quiere perder lo que deja. Cuando toma una elección, está deshabilitando lo otro, no está tomando lo otro. Ese es una de los dolores, digamos, de la elección. Pero quería como mirar que de pronto en ese mismo plano existencial pareciera que no hubiera sino dos alternativas, que estuviéramos todavía jugando dentro de los pares de opuestos. Habrá otras opciones, habrá algo distinto. No es solamente acción y reacción, sino que puede haber algo más abierto, por decirlo así. Es decir, como que los valores pudieran estar, no solamente la libertad, sino todos los valores, pudieran estar más bien en un campo cuántico, más que en un campo físico tridimensional o aún del estado de existencial. O sea, en la cuántica donde usted no sabe qué puede pasar, de donde no hay una respuesta precisa ni a partir de una premisa establecida. Puede suceder cualquier cosa. Revolucionaria. Sí, Porque normalmente uno siempre está pensando, sobre todo cuando habla de libertad, cuando habla de valores, como lo que llamaríamos en matemática un atributo, es o no es, diferenciándolo de las variables que tienen posibilidades en un continuo. Pero cuando hablamos de campo cuántico de posibilidades, son n. Así que eso invita a salir del pensamiento lineal, binario, lo cual es revolucionario. Y con respecto a la libertad, mm, se preguntaba, yo soy libre de nacer en otra parte. Cuando se habla de Kant se dice que es un método individual que propicia la liberación. Y siempre me pregunté, ¿liberación de qué? Y en algún diálogo similar a este,
se decía liberación de la condición humana. Y ahí fui entendiendo cómo pueden ir de manera concordante esa ley de causalidad y como árbitro dentro de esa ley de posibilidad, como árbitro dentro de un número de posibilidades, una para gestar el efecto que después va a ser causa de otra cosa siguiente. Entonces, a veces, lo que se plantea como libertad interior es algo difícil de entender por la sociedad, sobre todo occidental, donde está muy asociada a hacer lo que yo quiero. Eso es digamos, un sinsentido con respecto a lo que es liberación, pero uno sí puede ir adquiriendo niveles de conciencia que lo vayan aproximando a esos grados de liberación de su condición, para luego la cadena causal ya no sea generada desde el inconsciente. Creo que ahí, por ese puntico podríamos también reflexionar. El cuento del maestro que iba caminando con sus discípulos por una calle y de pronto viene un hombre corriendo, no sé, estaría huyendo, un ladrón, lo que sea, y atropella al maestro y casi lo bota al suelo y sigue corriendo. Entonces los discípulos le dicen, y el maestro se queda tranquilo, se levanta y sigue caminando como que no hubiera pasado nada. Y los discípulos le dicen, bueno, pero ¿y usted no va a hacer nada? Que no reacciona. Y él dice, no es problema mío, es el problema de él. La respuesta esperada es que el tipo se enoje o que lo persiga, pero él dio otra respuesta, que es una respuesta elegida. Y a veces uno puede tener una respuesta, escoger una respuesta diferente a lo que se considera que debería ser la respuesta razonable, esperable, ¿no? Ante tal cosa debo enojarme, ante tal otra debo ponerme triste, ante tal otra debo protestar. Pero yo también puedo escoger otra cosa. Entonces, y tiene que ver con un trabajo previo que uno puede hacer en su interior según cuáles sean sus objetivos. Por ejemplo, yo quiero mantener un cierto estado interior o quiero mantener una cierta relación de una manera, etcétera. Y después puedo escoger otra cosa. O sea, no quiero decir que uno nunca deba responder o no pueda enojarse, pero puede elegir no hacerlo conscientemente. O en otro caso, sí hacerlo, si conviene. Pero ya es un manejo más fino de los mecanismos internos, no dar por sentado que esos mecanismos tienen que dispararse de una manera determinada. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.